Bueno, quédense quietos que habla el padre García Herreros. Manos colocamos este día que ya pasó en la noche. Pero usted como más gordita, ¿no? Me encanta Yo y Tú. Claro que me estoy muriendo, pero de hambre. Bueno, niños, es hora de acostarse. Mamá, déjanos ver la abuela. Pero qué hombre, que no deja ver el chinche. ¿Cómo hace para estar cada día más alentada mi Margarita Flor de Arrabal? Buenas noches, de Edificio Colombia, le habla Néstor Elí. ¿Cómo dice? No, ese Néstor Elí es un genio. ¡Te amo, mi selección! En el programa de hoy analizaremos uno de los fenómenos más controversiales de la historia reciente de Colombia, la parapolítica. Pero para hablar de la parapolítica, primero tenemos que hablar sobre sus bases para poder comprender el tema en su totalidad. Uno de los temas claves es el paramilitarismo. El paramilitarismo es un movimiento que surgió en contra de las guerrillas de izquierda, financiado por industriales, empresarios, personas denominadas de gran poder, o como se les conoce, personas de bien que tuvieran gran influencia. No hay una fecha específica donde comenzaron estos grupos y difieren las fuentes de donde se busque, pero podemos fijar como fecha de inicio alrededor de los años 60. Paramilitarismo se refiere a todos los grupos armados que aún hacen parte del Estado, pero quieren colaborar con las Fuerzas Armadas para acabar con las guerrillas. También tiene la característica de ser un grupo armado ilegal y que genera mucho daño a la comunidad. El grupo más representativo de este colectivo son las AUC, o las Autodefensas de Colombia, ya que existen otros grupos que están vinculados con el paramilitarismo, como el Clan del Golfo o los Rastrojos. No se pueden denominar paramilitares o no pueden ser vinculados como lo es las AUC, por lo que normalmente se les conoce como mafias o narcoparamilitares. También es importante resaltar que a estos grupos se les conoce como paracos. Ya sabiendo un poco más o menos qué son los paramilitares, también debemos conocer una de las peores prácticas, aunque más oscuras y atroces, son más comunes en el país: la manipulación o anomalías en los votos. En el pasado es muy difícil tener un consenso sobre la compra de votos por la falta de información o realmente porque la gente no atrevía a hablar y porque no es fácil rastrear ese tipo de actividades inclusive hoy en día. Pero según las últimas estadísticas y según el periódico El País, desde diciembre de 2018 hasta octubre de 2019 se han recibido 2.613 reportes sobre todo tipo de anomalías durante las campañas locales. De esta cifra, 641 denuncias corresponden únicamente a la compra de votos. Pero bueno, teniendo esos temas en cuenta, ya podemos hablar del fenómeno que es el tema principal de hoy, que es la parapolítica. La parapolítica es un escándalo político nacional en donde se vinculan a altos funcionarios políticos con redes del paramilitarismo. Este fenómeno tiene varias caras y se le pueden juntar varios eventos o circunstancias. Una de esas caras, y tal vez la más característica, es el Plan Birmania. Pero ¿qué es exactamente este plan y cuáles eran sus objetivos? Sus objetivos eran básicamente subir al poder a líderes políticos que tenían altos vínculos con el paramilitarismo. Hoy en día se han demostrado la vinculación de al menos 16 líderes políticos entre alcaldes, representantes a la Cámara y senadores. Pero, ¿cuál fue la causa del escándalo exactamente? El escándalo comenzó en 2006, cuando se desvelaron unos archivos que comprometían y revelaban crímenes contra líderes sociales en la costa atlántico y a la vez confirmaban la alianza de diferentes líderes políticos con el paramilitarismo, especialmente con las AUC. Entre estos se incluían gobernadores, congresistas y alcaldes. Estos archivos sacaron del computador de un líder paramilitar capturado por las fuerzas colombianas. También siguieron casos en donde el paramilitarismo financió campañas electorales de políticos en esta zona. En ese tiempo, el senador Gustavo Petro había denunciado una posible infiltración de grupos paramilitares dentro del Congreso, el Senado de la República y la Cámara de Representantes, pero fueron ignorados hasta que realmente se elaboraron estos datos. Uno de los documentos revelaba el Pacto de Ralito, que es, en palabras más, palabras menos, un documento donde congresistas y concejales firmaban un acuerdo de forma voluntaria, donde su objetivo principal era refundar la patria. El real problema es que altos líderes de las AUC también firmaron este documento. De los líderes políticos que firmaron podemos destacar al ex embajador de Chile y gobernador de Sucre, Salvador Arana, al ex congresista y ex senador Rodrigo Burgos,
y al ex gobernador de Córdoba, Jesús María López. Este documento es una de las pruebas de la parapolítica y de las conexiones que tenía el paramilitarismo con los líderes políticos de la época. Algo importante a resaltar es el término de refundar la patria. Este es uno de los conceptos más cínicos y vastos de la época de Colombia. No se tiene un consenso de qué exactamente se referían los firmantes con refundar la patria, pero se tienen unas expresiones a lo que este concepto representaba. Por ejemplo, el simple hecho de quitar la democracia a los colombianos con la manipulación de votos es una forma de este. También los diferentes tipos de asesinatos a líderes sociales, desapariciones y masacres que ocurrieron en la época también son una de las formas en la que la refundación de la patria se expresó. Esto es una falta de ética contra los ciudadanos y contra la historia en general. En el mundo no pasó por años de historias y revoluciones para que los propios ciudadanos en pleno siglo XXI no puedan elegir a sus líderes políticos. Una acción como esta es quitar la democracia a un país. Pero lo que acabo de decir es una simple opinión, porque no miramos las estadísticas. En 2002, los congresistas con apoyo al narcoparamilitarismo obtuvieron el 34% de las curules y más de 2 millones de votos. Son equivalentes a un cuarto o al 25% de la votación del Senado. De estos, 8 de cada 10 de estos congresistas entraron a ser parte de la coalición del presidente Uribe y cogobernaron con él. ¿No es curioso que uno de los líderes políticos más señalados por trabajar con el paramilitarismo y con más de 270 casos abiertos, vinculados la mayoría con delitos que tienen que ver con alguna forma del paramilitarismo, termine trabajando con los congresistas que terminaron siendo culpados por estos delitos? Es curioso mencionarlo. Durante 1997 y 2007, el 70% de los actos violentos fueron perpetrados por guerrillas como el ELN y las FARC. 4% de los congresistas electos desde 2002 fueron investigados por tener o dar apoyo con esos grupos, mientras el 7% de los actos violentos contra políticos fueron hechos por grupos paramilitares. En comparación con el 4% de las guerrillas, es impresionante como un 97% de las investigaciones son contra políticos por dar, recibir o tener algún vínculo en contra a favor de las campañas electorales que no eran financiados por paramilitares. Yo podría estar hablando muchas horas sobre todas las caras de la parapolítica, pero en vez de eso, quiero hablar sobre su impacto hoy en la sociedad. Primero, quiero hablar del impacto social, en especial en los jóvenes, que ha tenido la revelación de estas prácticas y en especial de los vínculos con el paramilitarismo. A pesar de que estos vínculos se desvelaron alrededor de 2006 y se han condenado a varios de los líderes políticos que tuvieron vínculos directos con el paramilitarismo, hay un líder político que no está condenado y que es bastante raro que no se le haya mostrado un vínculo con el paramilitarismo. Este es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El pueblo tiene un gran desprecio contra él y hay mucha parte de jóvenes que lo desprecia y que en todos los medios de comunicación se van a expresar sobre cómo este presidente nunca se le imputó justicia, nunca se le ha hecho un cargo contra él, y aunque es bastante evidente que tiene ciertos vínculos con el paramilitarismo, a ningún juez le ha llegado a imputar ningún cargo o se le ha llegado a vincular con ninguno. Pero el pueblo no olvida, en especial los jóvenes, se hacen notar, en especial en las protestas, en las redes sociales, con mensajes como Uribe Paraco. También es importante resaltar que es bastante extraño que cada vez que alguien testifique o tenga pruebas contra este señor, termine asesinado o desaparecido. Tal vez esa es la razón por la que nunca se ha imputado ningún cargo contra Uribe. Y realmente la parapolítica acabó hoy o simplemente se transformó para hacer otro tipo de cosas. Este aspecto social es más un despertar en los jóvenes y es como unos abuelos dirían, una abierta de ojos. ¿Por qué? Porque realmente los jóvenes nos dimos cuenta de todo este tipo de actos y al ser un poco más críticos o al pensar un poco más, hemos decidido ir en contra de este tipo de prácticas y ir en contra del gobierno. ¿Por qué? Porque no podemos seguir aceptando que los mismos políticos tengan las mismas prácticas y sigamos viviendo como en 1890 o como en 1925, donde nos estamos matando por ideales políticos. O es más, donde los políticos quisieran que nos matáramos entre nosotros. Pero bueno, el verdadero efecto social que yo veo en los jóvenes es un despertar y es una señal de protesta contra este tipo de prácticas como las que ha hecho Uribe. Y más allá de las protestas violentas que se generen o los actos de odio, los jóvenes queremos hacer un cambio y protestando de esta manera
no buscamos ni hacer un daño a la ciudad ni destruir monumentos, sino que lo que buscamos es hacer un cambio y evitar que ese tipo de situaciones vuelvan a pasar. Hablando de la calidad de vida, que es algo vinculado con lo social, hablemos de las zonas más afectadas, que serían el Pacífico y el Caribe, ambas liderando los puestos de peor calidad de vida con 8,24 y 7,60 respectivamente. Yo no diría que eso es una consecuencia de la parapolítica únicamente, pero me atrevería a decir que la parapolítica tuvo un gran papel en esto. Además, podemos ver cómo en zonas como el Atlántico se observan muchos picos de corrupción, a su vez como en La Guajira. Hablando de lo económico, podemos ver que en la zona del Pacífico, La Guajira y el Magdalena son líderes en pobreza con un índice del 48 y el 40% respectivamente. Es notable cómo la quitada de la democracia en estas zonas logró afectar la zona, generando altos índices no solo de corrupción, sino también de pobreza. Pero yo solo aquí estoy dando números. Veamos la capital del Magdalena, Santa Marta. Muchos los verán así, como un paraíso, como un destino turístico más. Pero realmente un tercio de su población vive en condiciones de extrema pobreza. En esas casas se ve la desigualdad y además es una clara respuesta a la corrupción en la región, gracias a lo implicado en parte a la parapolítica, pero también a otros problemas sociales dentro de la misma región. Hablando desde una vista política, hoy en día en el Atlántico no se presentan masacres como en antaño, pero siguen persiguiendo y asesinando a líderes sociales. Y no son muertes no anunciadas, los mismos líderes sociales han denunciado amenazas hacia ellos, pero el gobierno no les ha dado ninguna protección o simplemente no se ha pronunciado contra estos temas. También se especula que en la zona atlántica se usan alrededor de 20.000 millones de pesos únicamente en compra de votos. Eso es claro, se cambió la vía violenta por uno mucho más común y fácil, la económica. ¿Dónde podemos ver esos efectos? Miremos en las elecciones de 2018, en donde el claro ganador fue Iván Duque en casi toda la zona del Caribe. ¿Y por qué digo esto? Porque aunque la parapolítica ya no existe y ya se supone que los grupos paramilitares desaparecieron, aún sigue habiendo mucha influencia y muchas repercusiones políticas de derecha dentro de esta zona. Entonces, al ver que incluso el candidato que apoya a Uribe y que tal vez esta zona es la más afectada por prácticas que no fueron directamente perpetuadas por él, pero sí con personas que tenían vínculos con él y a su vez con los paramilitares, es muy raro que en zonas como esta se siga votando por personas que son apoyadas por este señor. Pero es lo que tristemente se ve hoy en día en este tipo de zonas. En resumen, en Colombia, aunque no hayan grupos paramilitares activos que representen un peligro para el país, las esquilas de la época del narcoparamilitarismo siguen vigentes. Es realmente triste ver cómo algunos políticos pueden llegar a ser por poder o dinero, pero es mucho más triste ver cómo el mismo pueblo se deja vender y se dejan comprar por una simple toma de votos. O tal vez como los propios políticos son capaces de arrasar con cualquier tipo de moralidad y atacar a personas o simplemente manipularlas en su beneficio o en beneficio de sus amigos. Es triste, pero es la realidad en la que vivimos. Y realmente la responsabilidad de cambiarlo no es de los políticos, sino de nosotros mismos al tener una conciencia de votación. Porque hay personas que no pueden votar, personas que no les dan el derecho a votar o que simplemente las manipulan o matan a sus familiares o a ellos mismos por votar por alguien que ellos no quieren o por votar por el que le convenga más. Pero los que sí podemos votar, seguimos votando por el que nos diga el vecino o nos vamos a manipular por las redes sociales. Así que empecemos a empezar a votar a conciencia y mirar qué tipos de políticos nos convienen. Porque si queremos volver a la misma situación de 2002, yo creo que no es lo mejor que podamos hacer. Por eso, para terminar, quiero resaltar los últimos hechos contra la prensa colombiana, donde es evidente que el propio Estado, por parte del ejército, ha chuzado o ha de una u otra manera violado la privacidad de periodistas de oposición para de una u otra manera robarles datos, o no se sabe muy bien cuál es el objetivo de estas chuzadas. Pero quiero resaltar que hay un político que está comprometido en este acto, que es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Yo quisiera resaltar, ¿realmente la parapolítica acabó? ¿Realmente esto es un problema del pasado, simplemente un hecho histórico para revisar? Porque sinceramente yo creo que simplemente cambió y se transformó. Porque claramente ya no tenemos a Uribe como presidente, pero tenemos a Duque. Entonces, realmente quiero dejar esta reflexión en donde
¿Realmente cambiamos la parapolítica? ¿Realmente evolucionamos desde 2002? ¿O simplemente cambiamos de nombre y ahora ya no es Álvaro Uribe, sino que es Iván Duque? Muchas gracias y espero que hayan entendido muy bien el tema. Mi nombre es Eros Bichelli y esto fue La Parapolítica.